días, estimados estudiantes, pues de equipos y prácticas. Pues como la habíamos comentado, voy a aquí mostrarles un ejemplo del cálculo de costos y tarifas horarias. Lo vamos a hacer rápido por cuestiones del cargue y del peso del video. Pues para este caso, entonces, pues vamos a mirar paso 1. Pues antes de abordar el ejercicio se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, yo ya le establecí unos parámetros generales para el trabajo, como son el costo de la CPM, cuáles son los costos de los diferentes elementos. Entonces, como el costo de la CPM, el costo de la gasolina, el aceite de motor, aceite de transmisión. Para los mandos finales, pues igualmente 150.000 por galón, pero tienen que utilizar un factor de conversión de 0.35, que más adelante le voy a explicar cuál es ese factor de conversión, ya que en las tablas no nos aparece. Para la grasa un valor de 65.000 pesos por galón. Vamos a tener en cuenta una velocidad promedio para todos los equipos de 40 kilómetros por hora. Yo sé que de pronto para los equipos de línea amarilla que hacen trabajo pesado, pues va a ser muy difícil manejar un 40 kilómetros porque es una velocidad muy alta. Sin embargo, pues para estandarizar en el ejercicio, pues vamos a utilizar tanto para los vehículos, para los de línea amarilla como para los de transporte. En los de transporte tienen una influencia porque los datos que nos generan a nosotros siempre nos los van a dar en kilómetros, entonces nosotros debemos pasar a galones esos consumos. Para el ejercicio pues vamos a emplear un operador con un salario de 2 millones de pesos, va a trabajar 205 horas al mes y pues no vamos a tener ayudante. Pues este va a ser el formulario, todos estos datos deben ser diligenciados en el formulario que yo les dejé anexos. Se debe ser diligenciado a mano y anexando las memorias de cálculo, o sea, los cálculos que no se pueden generar directamente en el formulario, ustedes los deben hacer aparte y anexarlo como una hoja. Acuérdense que las presentaciones para el caso, si son si son virtuales, deben ser, si son virtuales o presenciales, deben ser con normas y contextos. Entonces, vamos a tener unas tablas de apoyo para poder realizar los cálculos para este caso. Las tablas del capítulo 19, la que vamos a utilizar es la tabla número 1, que donde vamos a encontrar en la primera parte los años, que corresponden a la letra N. Para este caso, un compactador vibratorio tendría un N de 9 y una vida útil en horas de 18.000. Entonces, para este caso, entonces ustedes van a tener que revisar bien la tabla, buscar su equipo y establecer cuál es su N y cuál es su tiempo de vida útil en horas. Posteriormente de eso, pues vamos a pasar al manual de usuario de tarifas. Igualmente todo este material ya lo tienen ustedes en su correo, en el correo del aula. El manual del usuario, en el manual del usuario entonces vamos a encontrar la tabla número 5 para los consumos de lubricantes. Vamos a utilizar esto específicamente para aceite de motor, aceite hidráulico y aceite de transmisión en factor de la potencia. Entonces ustedes van a tener que identificar claramente cuál es la potencia del motor de su equipo para poder establecer cuáles son los valores o los factores que ustedes deben utilizar dentro de la tabla. Para este caso, para una potencia de 48 caballos de fuerza, pues tenemos para el aceite de motor 0.03, aceite hidráulico 0.01 y aceite de transmisión 0.01. En este caso, como nos vamos a encontrar el factor de conversión para mandos finales, vamos a utilizar el 0.35. Y la tabla número 6 son los consumos horarios de grasa. Para este caso son en libras. Para esta casa son en libras y nosotros lo tendremos en galones. Entonces, muy seguramente habrá que hacer esa conversión. Entonces, pero para que no nos confundamos, entonces pues vamos a utilizar este factor de conversión directo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a asumir de que son galones. Para este ejemplo, los compactadores de llantas autopropulsados con unos caballos de fuerza entre 100 y 150, pues el factor de conversión es 0.2 por hora. Entonces todos estos datos van en horas. Entonces si fuera de 150 a 200, pues tomamos el factor de conversión de 0.16 y así sucesivamente. Bueno, aquí no nos vamos a confundir con lo de libras, porque aquí dice libras y nosotros lo vamos a tomar como si fueran galones. ¿Por qué? Porque la tabla ya está estandarizada como galones, pero en la vida real tendríamos que asumir esos libras y hacer una conversión a la forma como lo venden comercialmente.
Bueno, y otra tabla que yo les agregué es una tabla de consumo de combustibles. Entonces, en la primera parte ustedes van a encontrar el equipo, en la segunda parte la unidad de medición. Entonces, para la ambulancia nos van a dar en kilómetros. Cuánto serían estos kilómetros? Pues 25 kilómetros en cuánto, en un galón. Entonces, ustedes tienen que utilizar la velocidad que yo les di para calcular cuánto consumirían por hora. Para eso es que nos va a servir esta tabla, especialmente para los equipos de transporte, porque los equipos de línea amarilla nos dan los consumos directamente. Bueno, entonces comenzamos identificando el motor. Importante aquí establecer cuál es la capacidad del motor, la potencia del motor que nos dan en horas, en horsepower. Entonces, eso es, para esto es importante. Entonces, en esta primera parte, pues entonces identificamos que es un tractor de oruga marca CAT, modelo de R6, capacidad de 3.7 metros cúbicos y una potencia de 180 caballos de fuerza. Bueno, posterior a ese vamos a calcular el valor neto a depreciar. El valor neto a depreciar es el valor base para nosotros comenzar nuestro trabajo. Entonces a ustedes les va a aparecer esta tablita, pero realmente yo hice esos cálculos pues aquí en esta tablita más abajo para establecerles el procedimiento. Entonces el precio de entrega del equipo es el precio con que me lo entregan a mí. Yo lo hice, para este caso nosotros vamos a asumir de que nos lo van a entregar en puerto. O sea que nosotros debemos asumir ese 41% de más, y este sería el valor real de nosotros, de nuestro equipo, o sea, pues asumiendo el costo de impuestos, aranceles y la nacionalización. Para este caso, que el equipo mío es un tractor de orugas, un bulldozer o tractor de cadenas, pues nosotros miramos que no tiene llantas, o sea que el valor de las llantas no lo tengo en cuenta, pero para los equipos que tienen 2 y 4 llantas o más llantas, pues nosotros debemos establecer el, el, el valor de las llantas para poder descontarlo aquí, porque posteriormente lo vamos a realizar el costo horario de esos valores, pero de acuerdo a otros parámetros, porque ellos tienen un proceso de desgaste mayor. El valor de salvamento del 10% es opcional de acuerdo al plan de negocios que tenga, pero para nosotros este ejercicio vamos a tomar siempre el 10%. ¿10% de qué? Pues del precio total que nosotros tenemos. Este precio total de 419 millones sería el que iría el precio de entrega de equipo. Entonces aquí nosotros lo vamos a establecer como el precio de entrega de equipo. Bueno, posteriormente le descontamos lo de las llantas, si tiene o no tiene, el 10%, y posteriormente pues el valor de los accesorios que van entre 5 y 25%. Para este caso serían toda la parte de las orugas y la hoja, que para este caso pues yo tomé un 25%, y esto nos va a dar un valor neto a depreciar, que es el que nosotros vamos a trabajar posteriormente. Entonces establecemos el costo de propiedad. Pues en el costo de propiedad ya en la hoja, en el formato, en el formulario ya tenemos las fórmulas. Entonces simplemente seguir las fórmulas: valor neto a depreciar dividido en vida útil en horas. Eso nos va a dar un costo en horas. Igualmente intereses, impuestos y seguros. Vamos a seguir simplemente la fórmula, lo vamos a dividir eso en la vida útil en horas por 2, y eso nos va a dar pues en unos costos igualmente para el estacionamiento y bodegaje. Y este total lo vamos a tener en cuenta más adelante en los cálculos para totalizar los costos directos. Bueno, como los costos de operación, entonces vamos a primero establecer cuál es el costo de los salarios de operador. En esta primera parte, ustedes deben establecer el costo del operador, pero por hora. ¿Cuánto le pagan por hora? Igualmente, si hay ayudante, pues cuánto le pagan por hora al ayudante. Pero esos cálculos yo los hice aquí aparte. Y vamos a asumir de que a un operador le pagan 2 millones mensual. Yo tengo que hacer una reserva del 57%, o sea, este pedacito de acá. eh, entonces, pues para yo establecer cuánto por hora, pues simplemente multiplico 2 millones por esto, y eso lo divido en el número de horas, que el número de horas para este caso vamos a tomarlo como 205.000 pesos, y simplemente aquí colocamos el salario del operador, del ayudante, y en este final totalizamos. Entonces, para poder ahí, en este caso sería de 15.375 cada hora. Posteriormente, pues vamos a establecer lo de combustibles y lubricantes, y ya establecimos unos valores. En esta primera parte, donde dice aquí ACPM y gasolina, vamos a colocar los consumos por hora en galones.
y los precios que ya los establecimos previamente en la primera parte, de esta diapositiva. Y aquí simplemente vamos a totalizar cuál es el valor. Posteriormente, pues los lubricantes en la primera parte, que es esta misma, pues vamos a asumir los factores de conversión que encontramos en la tabla número 5, y para el mando finales pues vamos a establecemos un factor de conversión de 0.035, pues para que nosotros lo tengamos en cuenta para hacer esas operaciones. Los valores ya los dimos igualmente, pues aquí vamos únicamente a totalizar los combustibles con los lubricantes en un solo total. Entonces en esta parte que dice total, combustibles y lubricantes, que se va a hacer un subtotal que más adelante pues vamos a sumar igualmente con el costo inicial, con el costo anterior. Bueno, posterior a eso, pues entonces vamos a establecer el costo, dentro del costo de operación, vamos a calcular el mantenimiento, las llantas, neumáticos, las reparaciones y accesorios. Entonces, para este caso, el mantenimiento por hora, pues lo vamos a asumir como el 20% de los combustibles y lubricantes del cálculo anterior. Las llantas y neumáticos, aquí hay una situación especial. Para las llantas y neumáticos, entonces nosotros debemos tener en cuenta varias cosas. Pues cuál es el valor de los neumáticos, cuántos neumáticos tiene y cuál es la vida útil, que esas tienen que investigarla ustedes, y aquí les va a dar un total. Entonces, el valor de los neumáticos dividido en la vida útil de los neumáticos en horas pues le va a dar un total, un resultado aquí en horas. Si tiene neumáticos y llantas, pues obviamente se aplicará. Si no tiene, como el caso del ejemplo que estamos realizando, pues simplemente no se aplica esto. Factores de reparación, entonces ya está establecido, digamos, un parámetro, y simplemente nosotros vamos a seguir es la constante, el factor de conversión, que simplemente nos establece la tabla, que es igual al factor humano de la obra más el factor de los repuestos, dividido en la depreciación hora. Entonces, aquí nos va a dar un total. Los accesorios, el valor de los accesorios y la vida útil. Para este caso, yo tomé que, como les explicaba anteriormente, pues entonces de toda la parte del tren de rodaje o de las cadenas y la parte de la hoja, pues yo lo tomé con un valor del 25%. La vida útil se la di muy bajita, o sea, aquí sí tengo un error, pero entonces ustedes ya lo pueden corregir de acuerdo a las fichas técnicas, que es donde ustedes verdaderamente van a encontrar cuál es el valor, cuál es la vida útil real de estos equipos. Si no los llegan a encontrar, pues entonces el procedimiento sería estimar aproximadamente entre un 30 y un 50% de la vida del equipo. Posteriormente, pues con esos resultados vamos a establecer el costo de operación. El costo de operación es el salarios, que ya lo habíamos calculado, más los total de combustibles y lubricantes. Le sumamos el mantenimiento, las llantas, cuando es el caso, las reparaciones y el factor humano, y el valor de los accesorios, que esto nos va a dar un total, que es el costo de operación de 245.353.25. Pasamos de eso a ya establecer el valor de la tarifa horaria como tal. Tenemos un costo de propiedad que fue el primero que nosotros hallamos, que de 41.791. Posteriormente calculamos un costo de operación de 245.353. Sumando estos dos datos nos va a dar los costos directos, que van a ser iguales a 287.145.02. Estos costos directos nos van a servir para calcular los costos indirectos, que corresponden al 25%, que corresponden a la administración, imprevistos y utilidad. Y estos dos nos va a dar finalmente el valor de la tarifa horaria, que son los costos directos más los costos indirectos. Recuerde ir siguiendo las fórmulas que encuentran en el formulario. Posteriormente, pues vamos a establecer unos stand-by o cuando uno va a arrendar, entonces vamos a establecer unos cálculos de tarifa horaria de acuerdo a la intensidad que nos vayan a pedir el alquiler, ¿no? El alquiler. Entonces, de ejemplo, que para la tarifa diaria, entonces, ¿cómo lo hacemos? 0.9 por la tarifa horaria, la que calculamos de 300, y de 300 y pégale, y lo multiplicamos por 0.9, y asimismo pues vamos cambiando los factores de amplificación de acuerdo a la cantidad de horas. Pues para este caso, pues la tarifa mensual sería de 205 millones. Pues finalmente, para no alargarnos más, pues yo espero sus dudas, inquietudes, que me las estén enviando, y recuerden que estamos construyendo el conocimiento con el aprendizaje significativo, con la práctica, señores ingenieros. Entonces, muchas gracias
por su atención y hasta